continuar. Entonces, de acuerdo a lo que acaban de leer, en esta tabla vienen algunas líneas de transmisión comerciales y la denominación que se hace de cada una de ellas, así como sus dimensiones, frecuencia de corte y rango de frecuencias de operación. De acuerdo también a lo que leyeron, estas frecuencias de operación recomendadas se obtienen aproximadamente con lo que había mencionado la, la clase pasada. Les decía que el ancho de banda práctico de una guía de ondas, cuando en esta se propaga únicamente el modo dominante, es dado por este intervalo. ¿Sí? Entonces, si obtenemos la frecuencia del modo fundamental de una guía de ondas, multiplicamos por 1.25 y por 1.9 respectivamente a esa frecuencia. Entonces, con esto vamos a obtener el ancho de banda práctico y aproximadamente el intervalo de frecuencias recomendadas en una guía de ondas. Entonces, algunas de las guías de onda que aparecen en esta tabla eh, tienen un rango de frecuencia recomendado que se obtiene con, con, con estas dos frecuencias, pero no todas, ¿sí? De hecho, lo que ustedes podrán observar es que algunas de estas guías de onda no tienen un intervalo de frecuencias que coincida exactamente con estas dos frecuencias, solamente algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, eh, pues vamos a rápidamente, pues tomen su calculadora, vamos a tomar en cuenta la fórmula para el modo este, fundamental. Ya sabemos que esta fórmula que voy a encerrar es la fórmula para obtener la frecuencia de corte de cualquier modo, ¿sí? Pero particularmente haciendo m igual a 1 y n igual con 0, se obtiene esta de aquí, que es la frecuencia de corte del modo fundamental. Si consideramos otra vez que esto es aproximadamente igual, bueno, de hecho eso es exactamente igual. Eso es igual ¿a qué? A C entre dos veces la raíz de epsilon f por 1 entre A. ¿Sí? Y sabemos que C es 3 por 10 a la 8, entonces esto es 1.5, aproximadamente 1.5 por 10 a la 8, esto dividido ¿entre qué? Entre la raíz de epsilon f y, bueno, también se divide entre A. Eh, si tomamos en cuenta que A está dado en centímetros, entonces vamos a considerar que A se expresa como A sub 0 por 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que esto que está aquí es igual a eh, el 10 a la menos 2, como está en un denominador, va a pasar al numerador con signo positivo, eso nos va a dar 15. 15 entre la raíz de epsilon f a sub 0, y eso va a estar ya dado en gigahertz, ¿sí? Bueno, va a estar multiplicado por 10 a la 9. El 10 a la 9 ya saben que es un giga. Entonces, pues simplemente tomen en cuenta que si eh,
expresan A de esta forma, ¿sí? Como A sub 0 por 10 a menos 2 metros. Entonces vamos a obtener rápido las frecuencias de corte de las guías de onda que aparecen aquí, las del modo fundamental, obviamente. Sustituyan simplemente el valor. ¿Están de acuerdo que esto está en qué? En centímetros. Por lo tanto, esto que está aquí sería el valor de A sub 0 y esto que está aquí sería un valor también de B sub 0, donde B sería B sub 0 veces 10 a la menos 2 metros. Bueno, si ustedes sustituyen en esta fórmula que voy a encerrar en azul el valor de 7.214, ¿cuánto les da el cociente de 15 entre A sub 0? Porque yo os pongo, a ver, veamos aquí, ¿qué dieléctrico es? Seguramente el vacío, ¿sí? Lo más seguro es que ahí se está considerando que el dieléctrico es ahí. Entonces, con 100 ahorita que epsilon F vale 1. ¿Cuánto les da 15 entre 7.214? A mí me da 2.079. Entonces, 2.079, un dígito más, 2. Pero 2, si lo quieres redondeado, pues ya es 3 ahí en vez del 2. 3, redondeados, siempre redondear. Bueno, entonces, esto que está aquí es aproximadamente 2.080, ¿sí? Eh, ¿Cuánto les da 1.25 por 2.0793? Bueno, multipliquen esa frecuencia de corte que obtuvieron sin redondear por 1.25. ¿Cuánto les da? 2.5991. 2.5991. Y multipliquen también esa misma frecuencia de corte por el 1.9. ¿Cuánto les da? 3.9506. 3.9506. 07, perdón. Ya redondeado. 07. Entonces, como pueden ver, eh, aproximadamente los valores que aquí se reportan en esta tabla, ¿sí? Corresponden a lo que ustedes están obteniendo, considerando ya esa fórmula y el valor, en este caso de A, para la guía WF284 o WG10, ¿sí? Eh, pues veamos qué sucede con la segunda guía de ondas. Ahora, otra vez en esta misma fórmula encerrada en azul, ¿cuánto les da 15, pero ahora dividido entre 4.755? Me da 3.1545. Y si esa frecuencia de corte la multiplican por 1.25, ¿cuánto obtienen? 3.9432. Y si la misma frecuencia la vuelven a multiplicar, pero ahora por 1.9, Cinco punto noventa y nueve treinta y seis. bueno, aquí ya como pueden ver, si es correcto ese valor de 5.99, pues ya no coincide ahí con el 5.85, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en realidad estos dos numeritos pueden cambiar ligeramente dependiendo del tipo de guía de ondas.
Bueno, entonces, si vuelven a hacer los cálculos para una guía de onda más, consideren pues la WF-137 o WG-14. Si ahora consideran que A sub 0 vale 3.485, ¿cuánto les da 15 entre 3.485? 4.30.41. 30,42. Y si lo multiplican por 1,25, 5.3802. bueno, entonces igual aquí, como pueden ver, eh, pues el valor no coincide con lo que aparece en tabla, porque estos dos numeritos pueden modificarse, ¿sí? Y esto al final lo determina el fabricante de acuerdo a los estudios que en su momento realiza sobre cada una de esas guías que vende. Eh, bueno, entonces lo importante finalmente aquí es que esos rangos de frecuencias de operación se determinan tomando en cuenta el comportamiento que tiene la impedancia, la velocidad de fase, ¿sí? Eh, en esa guía de ondas como función de la frecuencia, ¿sí? A partir del comportamiento que presentan esas cantidades, es que se eligen esos intervalos de operación. Bueno, se supone que si este tipo de líneas se operan en esas frecuencias recomendadas, lo que deberíamos de esperar es que la distorsión de fase e inclusive la distorsión de amplitud no sean demasiado grandes y por lo tanto el mensaje que se transmite de un punto a otro, ¿sí? Pues sea recuperable pues digamos que en el destino final. La realidad es que estas guías de onda, como son guías de onda pues, rígidas, no suelen ser muy largas, ¿sí? No suelen emplearse para comunicaciones, digamos, bueno, dejémoslo así, no son guías de onda muy largas porque son eh, pues, rígidas. Entonces se emplean regularmente este tipo de guías de onda como parte de algunos equipos que se utilizan en transmisión, particularmente para transmisión de microondas. Aquí viene un ejemplo, este me lo voy a saltar, no tiene mucho interés. La razón de ello es que en este problema, cuando se toma una frecuencia de operación que esté por debajo de la frecuencia de corte del modo fundamental de la guía WG12, ¿qué es lo que debemos de esperar? Que ese modo no sea propagante. Al no ser propagante, pues lo que vamos a tener de hecho es una onda, pues no viajera, una onda que se atenúa muy rápido y aquí lo que obtiene Neri Velan en el problema es la constante de atenuación. Entonces, K sub G es igual a algo, ¿sí? Pero en este problema ese algo que nos va a dar el número imaginario multiplicado, digamos, le voy a llamar aquí el número imaginario
por, por la constante alfa. ¿Sí? Simplemente cuando K sub G se divide entre I, para este problema, lo que se obtiene es alfa. ¿Sí? El valor de K sub G dividido entre I, aquí nos representa el valor de la alfa que está escribiendo aquí Neribel. Fórmula. Bueno. Y pues la fórmula que se obtiene al hacer esa división en este caso es esta. ¿Sí? Es esa. ¿Qué es lo que obtiene? Obtiene el valor de alfa para el modo fundamental. Con esto lo que está obteniendo es pues la constante de atenuación para ese modo. Esto lo voy a saltar, no es de gran interés, puesto que lo que interesan en una guía de onda son los modos que se propagan, no los modos evanescentes. Bueno, aquí igual en el ejercicio 4.16 pide graficar velocidad de fase y velocidad de grupo para el modo dominante en función de la frecuencia. Bueno, para el modo dominante esto es lo que se tendría que graficar, ¿sí? Aproximadamente. Eso en cuanto a velocidad de fase, y para la velocidad de grupo, pues resulta que utilizando las correspondientes fórmulas, para el modo dominante se obtiene lo que aparece ahí. Entonces, aquí aparece a su vez la gráfica de esas dos velocidades, ¿sí? Como en la figura se indica, ¿cuál es el comportamiento de la velocidad de fase? La velocidad de fase tiende a crecer muy rápido cuando la frecuencia de operación se aproxima a la frecuencia de corte del modo dominante. De hecho, en el límite tiende a infinito la velocidad de fase. ¿Sí? Y por otro lado, la velocidad de grupo va a tender a cero. Bueno, otra vez, ¿por qué es importante analizar ese comportamiento? Porque esto al final, junto con las otras gráficas, determina el intervalo de frecuencias de operación de una determinada guía. Bueno, aquí viene lo que ya les había mencionado. ¿Por qué no se elige, por ejemplo, que el cociente de B entre A sea un medio, sino que forzosamente el cociente de B entre A debe de ser menor que un medio? ¿Por qué no se elige esto? Porque cuando se considera que B entre A es exactamente un medio, se obtienen modos degenerados. ¿Sí? Y pues la idea es que no haya modos degenerados en una guía de ondas. Si consideramos el cociente de B entre A menor que un medio, y como pueden ver ustedes, si ustedes otra vez se van a esta tabla, eso lo olvidaba, verán que el cociente de B entre A es de alrededor de 0.45. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da este 3.404 entre 7.214? 0.4718. 0.4718. Bueno, les dije, eso está alrededor del 0.45, no va a ser necesariamente eso. ¿Cuánto les da 2.215 entre 4.755? 0.4658. 0.4658. Vayámonos a esta. 1.016 entre 2.286. 0.4444 es periódico. 0.4444. Entonces, al parecer, conforme vamos bajando, el cociente de B entre A va a ir
disminuyendo. Sí, veamos el último. ¿Cuánto les da 0.3556 entre 0.7112? 0.5. 0.5 exactamente. Sí. Órale, bueno. Entonces, si da eso exactamente 0.5, ahí tenemos vamos a tener modos degenerados. ¿Sí? En la mayoría de las guías de onda suele evitarse que B entre A valga 0.5, ¿sí? Precisamente con la finalidad de que no haya modos degenerados. En realidad no hay ningún problema si el único modo que se va a propagar en la guía es el modo fundamental. Pero en esta guía de ondas, si aparte del modo fundamental quisiéramos que se propagaran otros modos, pues esas dimensiones no son las más apropiadas debido a la degeneración que se tendría. ¿Sí? Eh, bueno, por ejemplo, aquí cuando considera modos degenerados, bueno, esto que está aquí, el modo TE10 y el modo TE01 serían degenerados cuando ¿qué? Cuando se está considerando una guía cuadrada, de hecho. Si consideramos que A es igual con B, tendríamos una guía cuadrada. En esas condiciones, estos dos modos, el 1,0 y el 0,1, serían degenerados. Ambos tendrían la misma frecuencia corte. Estos dos modos, pues también son degenerados, porque ambos tienen la misma frecuencia de corte. Igualmente, estos dos modos serían modos degenerados, dado que también ambos tienen la misma frecuencia corte, pero este ejemplo es para el caso en el que A es igual con B. Si consideramos que B entre A es igual a 1/2, pues también se van a tener algunos modos degenerados, ¿sí? Si tomamos en cuenta otra vez que la frecuencia de corte es, en este caso, proporcional a la raíz cuadrada de m entre a elevado al cuadrado más n entre b elevado al cuadrado, ¿cuándo se presentarían? Por ejemplo, aquí, ¿qué modos transversales eléctricos serían degenerados? Por ejemplo, si tomamos en cuenta que B es igual a ¿qué? A A sobre 2. Entonces los modos aquí, M, a ver, déjenme ver, 2. Más bien, los modos 2M o 2N, ¿sí? Los modos 2N, N, serían, estos modos serían degenerados. A ver. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si M vale 1? Si ahorita consideramos M igual a 1, más bien M igual a 2. Por ejemplo, la frecuencia de corte del modo 2,0 debería de ser igual a ¿qué frecuencia de corte? A la frecuencia de corte del modo
0,1. ¿Eso es correcto? Sí, ¿verdad? Porque si sustituimos B en términos de A, esta raíz cuadrada sería igual a ¿quién? A M entre A elevado al cuadrado más 2 veces N entre A. También eso elevado al ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de ahí se ve que cuando m vale 2 y n vale 0, y que cuando m vale 0 y n vale 1, estas dos frecuencias pues son iguales. De hecho, en general sería más bien esto. Vamos a tener que la frecuencia, por ejemplo, de corte de los modos 2m0 es igual a la frecuencia de los modos 0m. ¿Sí? Entonces, en general se cumple esto. Y también va a haber otras frecuencias de corte para m y n distintas de 0 que pueden llegar también a ser iguales. ¿Sí? Entonces, lo que sí siempre vamos a tener es que los modos TE, MN con m y n distintos de 0 van a tener la misma frecuencia de corte que los modos TM, MN. Entonces, estos modos, independientemente de si A y B cumplen o no con esta relación B entre A menor que un medio, estos modos son siempre degenerados, ¿sí? Estos de aquí. Pero aparte de estos modos degenerados, se pueden tener otros modos degenerados, ¿sí? Dependiendo de cuál va a ser el cociente de B entre A. Bueno. Por lo regular, la mayoría de las guías de onda suele operarse de manera que únicamente se propague en ella el modo fundamental, ¿sí? Y no otros modos. Pero si requiriéramos que se propagaran otros modos en esa guía, aparte del fundamental, lo más apropiado es diseñar la guía de tal manera que los modos que se van a propagar no sean modos degenerados. Bueno, ya se había mencionado que cuando se toman en cuenta las expresiones para la densidad de corriente superficial, se pueden obtener las líneas de campo de la densidad de corriente. ¿Sí? Particularmente en esta gráfica que aparece en pantalla, se tienen las líneas continuas, ¿sí? Las líneas continuas que aparecen ahí representan a la densidad de corriente eléctrica superficial en las paredes del medio conductor perfecto que supuestamente se está utilizando para construir esa guía. Estas gráficas igual, ¿de dónde se obtienen? Graficando la densidad superficial de corriente instantánea, ¿sí? Particularmente para el modo TE10, o sea, para el modo fundamental. Simplemente si tomamos en cuenta bueno, estas fórmulas de aquí son las fórmulas para los pseudofasores de los modos TE. Si tomamos en cuenta esta expresión para KF y al final obtenemos el vector KF instantáneo, que es la parte real del pseudofasor KF por la exponencial e a la i omega t menos k sub gz. Si graficamos esta densidad de corriente sobre las paredes o en cada una de las paredes del conductor perfecto, si particularmente eso se hace para el modo fundamental, ¿sí? Se podría ver que las líneas de campo
de este vector densidad de corriente superficial, pues son las líneas continuas que aparecen en esta gráfica. Aquí que es importante, lo que yo denoté por KF, pues aquí Nerivela lo denota por JS, ¿sí? Representan lo mismo, densidad de corriente eléctrica superficial. Bueno, ¿qué es importante? En las guías de onda muchas veces suelen realizarse pequeños cortes, ¿sí? Cuando esos cortes se hacen, por ejemplo, de esta forma, estos cortes no van a modificar mucho los campos que tenemos en el interior de la guía, ¿sí? De hecho, digamos, los campos se modifican muy poquito, pero cuando los cortes son como los que tenemos aquí, en la parte superior o inferior o en la parte lateral, cuando los cortes tienen esa forma, resulta que en estas condiciones los campos en el interior de la guía sí se pueden llegar a modificar bastante con relación a los que se tendrían si no se tienen esos cortes, ¿sí? O si no se hacen esas ranuras. Entonces, en un momento dado, en una guía de onda se requiere realizar, ¿sí?, uno de esos cortes. Lo más apropiado es que, pues, en la superficie de arriba y en la de abajo el corte tenga esta forma y en las laterales el corte tenga esta forma. Sí, con eso se evita que los campos difieran demasiado de los campos que se tenían originalmente cuando la guía de ondas no presenta esas ranuras. Bueno, otro tema también importante, pero que ya está relacionado con la potencia que propagan los modos. Como había mencionado, estas fórmulas que aparecen aquí, estas dos fórmulas que aparecen aquí nos permiten calcular la potencia promedio que transportan tanto los modos transversales eléctricos como los modos transversales magnéticos. Sí, esto vale para obtener la potencia promedio de cualquier modo transversal eléctrico o la potencia promedio de cualquier modo transversal magnético. Particularmente si nosotros vamos a operar esa guía de manera que solamente se propague el modo fundamental, pues esta fórmula hay que particularizarla al caso en que m vale 0 y en el que m vale 1 y n vale 0. Si hacemos m igual a 1 y n igual con 0, obtendríamos entonces que la potencia promedio del modo transversal eléctrico 1, 0, o sea, del modo fundamental, pues sería igual, tomando en cuenta a su vez que si m minúscula vale 0, la delta sub m vale 1. Pero si m es distinta de 0, delta sub m, ¿cuánto vale? 2. Entonces, tomando en cuenta esta expresión, voy a usar la que está en el lado izquierdo. La potencia del modo fundamental es 1 sobre 2 veces su impedancia, omega cuadrada mu al cuadrado sobre k sub c al cuadrado por el módulo de ¿quién? De h sub 0, dicho módulo elevado al cuadrado, eso por AB, y dividido entre ¿qué? Y dividido entre 2. Entre 2 por 1, ¿sí? Porque cuando m es distinto de 0, la delta debe de valer 2, y si m vale 0,
debe de valer 1. Entonces, este 1/2 por ese otro 1/2 nos va a dar 1/4. ¿Sí? Bueno, esta es entonces la fórmula para obtener la potencia del modo fundamental. Entonces, aquí en el Neri Vela, pues aquí viene grosso modo, esto que está aquí son las componentes de los, aquí maneja 424 y 425 representa las componentes de los fasores, campo eléctrico e intensidad magnética, no los pseudofasores. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué me interesa? El resultado final. Esta expresión, la 429A, equivale a la ecuación que escribí abajo. ¿Sí? Únicamente faltaría sustituir la impedancia del modo fundamental y la constante de fase de corte del modo fundamental. Entonces, cuando se toman en cuenta las fórmulas para esta impedancia y para el cuadrado de K sub C, esta fórmula que tenemos aquí nos va a dar como resultado esta ecuación 429A que maneja el Cardano, perdón, el Neri Vela. Con esa ecuación se obtiene la potencia que transporta el modo fundamental, ¿sí? De una guía de ondas. Lo que aquí yo denoté por el módulo al cuadrado de H sub 0, Neri Vela lo denota como el cuadrado de A sub 0. ¿Sí? Entonces también va a haber aquí pequeñas diferencias en la notación, pero cuando ustedes emplean las fórmulas correctamente, pues van a obtener fórmulas equivalentes a las que aquí maneja Neri Vela. ¿Sí? Bueno, al final esa potencia que transporta el modo fundamental se puede expresar de esta manera, ¿sí? De acuerdo a la ecuación 4/130. O se puede expresar de esta manera o de esta otra manera. Sí, lo importante al final es que cualquiera de esas expresiones nos permite obtener la potencia promedio que transporta el modo fundamental en una guía de ondas. Me voy a ir ahorita, ese ejemplo es importante, pero por el momento lo voy a ignorar. Me voy a ir ya a esta tabla. ¿Sí? De acuerdo a lo que vieron en su curso de campos y ondas, cuando se tiene un material dieléctrico, el material se comporta como dieléctrico siempre y cuando el campo eléctrico que nosotros apliquemos esté por debajo de cierto valor. ¿Sí? Lo que vieron ustedes es que cuando tenemos un material dieléctrico, voy a suponer que este volumen es un volumen de material dieléctrico, particularmente un dieléctrico isotrópico, homogéneo y lineal. Cuando este dieléctrico lo introducimos en la región en la que existe un campo eléctrico externo, los momentos dipolares eléctricos de este material se van a alinear en la dirección del campo. Y las moléculas que tienen un momento dipolar eléctrico nulo, los centros de carga de esas moléculas se van a separar una pequeña distancia por efecto de ese campo eléctrico y se van a inducir dipolos eléctricos que de hecho están alineados en la dirección del campo. ¿Cuál es el efecto? Que ese campo eléctrico tiene pues simplemente el de polarizar el material. ¿Sí? Pero les dijeron a ustedes que los momentos dipolares eléctricos de las moléculas permanentes de ese material dieléctrico o los momentos dipolares eléctricos inducidos, bueno, van a alinearse parcial o totalmente en la dirección del campo.
particularmente los momentos dipolares eléctricos permanentes, se alinean en la dirección del campo siempre y cuando ese campo eléctrico sea lo suficientemente intenso, pero también siempre y cuando ese campo eléctrico no sobrepase el campo de ruptura dieléctrica o lo que se conoce como rigidez dieléctrica, ¿sí? De acuerdo entonces a eso que vieron, espero que por aquí tengan una tabla. Por ejemplo, en esta tabla vienen ejemplos típicos. Mientras el campo eléctrico aplicado no sobrepase el campo de ruptura dieléctrica, ese dieléctrico se va a polarizar y actúa como dieléctrico. Pero si el campo eléctrico aplicado es muy intenso y de hecho sobrepasa el campo de ruptura dieléctrica o la rigidez dieléctrica del material, entonces en ese momento ese campo eléctrico va a ser capaz de desprender electrones, ¿sí?, de los átomos de ese material, ¿sí? Va a ser capaz de arrancar electrones de los átomos de ese material o de las moléculas de ese material. Debido a eso, entonces en ese momento ese material se va a comportar ya no como dieléctrico, sino como conductor, ¿sí? Al final se va a terminar quemando, ¿sí? Se va a terminar quemando y pues lo ideal entonces es que si en una guía de ondas vamos a introducir un material dieléctrico o inclusive aunque tengamos aire, ¿sí? Finalmente el aire también es un medio que se comporta más como dieléctrico que como conductor, siempre y cuando igual el campo eléctrico no esté por arriba del campo de ruptura dieléctrica. Entonces, si lo que queremos evitar es que ese material dieléctrico en la guía empiece a actuar como conductor, pues el campo eléctrico de la onda que se propaga en esa guía debe de ser de magnitud menor al campo de ruptura dieléctrica o a lo que se conoce como rigidez dieléctrica. En esta tabla que aparece a la derecha, aparte de la constante dieléctrica o la epsilon R, ¿sí?, la permitividad relativa de estos materiales que aparecen en tabla, también se incluyen valores del campo de ruptura dieléctrica o de la rigidez dieléctrica de esos materiales, ¿sí? En el caso del aire, por ejemplo, ¿sí?, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver aquí, el campo de ruptura dieléctrica se da con un valor de 3 megavolts sobre metro. Cuando el campo eléctrico, por ejemplo, es de 3 megavolts sobre metro, cuando esté por arriba de ese valor de 3 megavolts sobre metro, el aire se va a empezar a comportar ya como conductor y no como dieléctrico. Entonces, si tenemos una guía de ondas en la que tenemos aire como dieléctrico, en principio el campo eléctrico en el interior de la guía debe de ser de una magnitud menor que 3 megavolts sobre metro, ¿sí? Cuando el campo sobrepasa ese valor, pues lo que tendremos que esperar es que ya ese aire que tenemos en el interior de la guía se comporte como conductor y no como dieléctrico. Entonces no solo las guías de ondas se deben de operar en ciertas frecuencias, también se deben de operar de tal manera que la potencia que transmitimos en ellas no sobrepase un cierto valor, ¿sí? De hecho, la potencia debe de ser tal que la magnitud del campo eléctrico, ¿sí?,
asociado a la onda que se propaga en esa guía sea menor que el campo de ruptura dieléctrica del aire. Eso en el caso de que la guía de ondas pues no lleve más que aire en su interior, ¿sí? Bueno, entonces la potencia no debe de sobrepasar un cierto valor para evitar, ¿sí?, que ese material dieléctrico, que la mayoría de las veces es aire, se empiece a comportar como conductor. Bueno, entonces, por esa razón, la importancia de la tabla que también aquí aparece en esta página del Nerivel. Para esas guías de onda que ya se habían mencionado en una tabla anterior, aquí vienen de hecho vienen varias columnas. Una de ellas es la de potencia máxima recomendada. En estas guías de onda, la potencia que se transmita a través de ellas no debe de sobrepasar los valores que aquí se indican, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que al final no se termine rompiendo, ¿sí?, esas moléculas del aire. Si en realidad el campo, si la potencia sobrepasa estos valores, lo que va a ocurrir al final es que ese campo eléctrico, al ser muy intenso, va a ser capaz de romper algunas moléculas de aire, y debido a ello, pues el material, o más bien ese medio, se va a comportar ya como conductor y no como dieléctrico, y eso pues se tiene que evitar. ¿Cómo lo hacemos? Pues acotando las potencias de transmisión en esas guías de onda, de manera que no sobrepasen estos valores que se indican en tabla. Pero también en la última columna vienen otros datos. En el análisis que les expliqué que se realiza para obtener el campo eléctrico y el campo magnético de la onda que se propaga en una guía, ese análisis se realizó bajo condiciones idealizadas. ¿Cuáles eran? Que el conductor con el cual se construía la guía era conductor perfecto, o sea, de una conductividad infinita, y que además el dieléctrico también era un dieléctrico perfecto, o sea, conductividad nula, ¿sí? La conductividad del dieléctrico perfecto pues es cero. ¿Con qué finalidad se consideró eso? El no tomar en cuenta las pérdidas de potencia debido a disipación, ¿sí?, debido a conversión de energía eléctrica a calorífica. Entonces, cuando ya se considera que el material conductor es un conductor real, y si también se considera que el dieléctrico tiene una conductividad muy pequeña, pero finalmente distinta de cero, la conductividad muy pequeña, distinta de cero del dieléctrico, y la conductividad muy grande, pero finita del conductor, ¿sí?, al final van a provocar que haya pérdidas, ¿sí?, por efecto Joule. Si nosotros queremos cuantificar, entonces, tomar en cuenta las pérdidas más bien que tenemos en una guía de ondas, ¿qué deberíamos de hacer? Por un lado, obtener la constante de atenuación que tenemos en el material conductor real, porque su conductividad es finita, pero también obtener la constante de atenuación que tendríamos en el dieléctrico, considerando que la conductividad del dieléctrico es mayor que cero, tal vez pequeña, pero mayor que cero, ¿sí? Entonces, el hecho de que la conductividad del conductor no sea infinita y el hecho de que la conductividad del dieléctrico no sea cero, pues van a provocar que tengamos que manejar dos constantes de atenuación, ¿sí? Que de alguna manera consideremos la atenuación
en la superficie del conductor y la atenuación eh, sobre el volumen del dieléctrico. Con eso al final se va a manejar una constante de atenuación alfa que va a ser la suma de la constante de atenuación que representa las pérdidas en el conductor más la constante de atenuación que representa las pérdidas en el dieléctrico. ¿Sí? Con esto vamos a tener una atenuación total en esa guía de ondas. En este caso, otra vez, esa alfa pues, típicamente se expresa otra vez en ¿qué? En Neper sobre metro. ¿Sí? En Neper sobre metro, pero también se puede expresar en decibeles sobre metro, simplemente usando el factor de conversión. ¿Sí? Ya sabemos que cuando un Neper sobre metro se multiplica por 8.60 y tantos, ¿sí? Algo así como 8.6 aproximadamente, no recuerdo el valor exacto, se obtiene la constante de atenuación en decibeles sobre metro, ¿sí? Pero particularmente cuando alfa se multiplica por D, pues otra vez, con esto obtenemos la atenuación por cada D metros de tramo de línea, la cual se puede expresar también en qué, en Neper o en qué, o en decibeles, ¿sí? Entonces, lo que en su momento mencioné para la atenuación en líneas uniformes de dos conductores, aquí también se sigue empleando, solo que la constante alfa que aquí se emplea es la suma de la alfa que nos da las pérdidas en el conductor más la alfa que nos da las pérdidas en el dieléctrico. Sí, el Neri Vela tampoco aquí hace un análisis en relación a esta cantidad. Bueno, solamente, bueno, de hecho ahorita que recuerdo se hace un análisis en una parte, pero no realiza todo. Bueno, en esta tabla, la última columna, ¿qué es lo que nos está dando? La atenuación que se presenta en estas guías de onda. Pero esa atenuación, no constante de atenuación. ¿Sí? O sea, en realidad las cifras que aquí se están dando corresponden al producto de alfa por D, más bien de alfa por 100. Porque aquí si hacemos D igual con 100 metros, entonces simplemente alfa multiplicado por 100 se termina expresando en este caso en decibeles. Estos números que están aquí nos representan la atenuación en decibeles por cada 100 metros de tramo de guía de onda. ¿Sí? Pero noten ustedes que ahí aparece entre paréntesis al. ¿Por qué razón? Porque estas atenuaciones son atenuaciones considerando que el material conductor empleado es aluminio. Si el material conductor empleado se cambia, por ejemplo, si supongamos se utiliza cobre, pues obviamente estos valores se van a modificar, dado que la conductividad del cobre y del aluminio no es la misma. Bueno, en estas expresiones se está considerando lo más probable que el dieléctrico sea aire. ¿Sí? Ahí está. De hecho, en la parte de abajo de la tabla dice que esos valores son para el caso en el que el dieléctrico que tenemos en la guía es aire. Bueno, si el material cambia, lo más seguro que esos valores van a cambiar, puesto que la conductividad se modifica. En esta sección 487
realiza un análisis no completo de, de cómo obtenerla. Ya son la una. Vamos entonces a continuar la próxima clase. Nos vamos a quedar aquí. Les sugiero que por favor revisen también esta tabla 4.3. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes.